Bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Como ya les había dicho, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que es, cuál es la intención de la carta a los romanos, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿Cuál es el clímax de la carta? Porque por algo se escribían, ¿no? Ya habíamos visto, de acuerdo a lo que estudiamos de Gálatas, que en Gálatas ocurría algo, y era que había unos judaizantes que querían o habían llegado a persuadir a algunos gentiles o creyentes de origen gentil a adoptar el 100% del judaísmo rabínico, ¿cierto? Y la premisa era que si no lo hacían de esa manera, pues no eran salvos. Pablo se encargó de demostrar que no había necesidad de convertirse al judaísmo rabínico, sino que bastaba llegar a la Torá. Como dice el profeta Isaías, a la Torá y al testimonio. Si no hablan conforme a estas palabras, pues no hay Shahar, que es Mashiach, no hay aurora, no hay luz. Entonces, en la carta a los romanos está pasando lo contrario. Aquí, como ya habíamos visto, había un fenómeno histórico que era la expulsión de los judíos de Roma. Se pudo surgir una especie de apartheid, no tan agresivo, pero sí conveniente, porque al expulsar a los judíos de Roma, pues los gentiles dijeron, bueno, ellos que se vayan, nosotros no somos judíos, así que vamos a separarnos, a mantener como que la distancia, y los judíos que se vayan, nosotros nos quedamos aquí. Ese posible aislamiento de esa comunidad o esa segregación que causó el dictamen imperial produjo un germen entre la comunidad que se quedó, un germen anti-hebreo. Entonces, por eso es que a la altura de los capítulos 11 y 12 de esta carta, hasta el 14, el 15, Pablo entra a sortear ¿cuál es el equilibrio? Te decía, oye, pero si Dios desechó a su pueblo, yo soy benjaminita, y entonces, ¿cómo van a andar esos susurros por allí? Como que Dios desechó a los judíos y ahora nosotros somos la iglesia, y ahora nosotros somos el nuevo pueblo. Y es muy curioso que esas ideas, a pesar de que Pablo las atacó aquí en Romanos, todavía eran parte del mundo imaginario cristiano, porque tú le preguntas a un cristiano promedio que es la iglesia y no, nació en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero resulta que el concepto de iglesia, ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, aparece en el Antiguo Testamento muchísimas veces. Pero es cuestión del traductor, por eso usted nunca va a encontrar la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Porque es el traductor que ya viene inscrito a una teología, inscrito a una teología, ¿verdad?, de cosas, a una visión, que ha hecho desaparecer la palabra iglesia del Antiguo Testamento. Y hoy entonces se ve a la iglesia por un lado, a Israel por otro lado, como si Dios tuviera dos planes distintos, o tuviera dos pueblos distintos, en últimas dos esposas, y eso se le llama adulterio. Dios no puede tener dos pueblos. Hermano, pero de todos modos los traductores sí se han dado cuenta que la palabra iglesia aparece por lo menos en la Septuaginta. Lo que no han querido es... No, me refiero al español, sí, al español, me refiero a los traductores al castellano, Shalom. Entonces Pablo precisamente pone el equilibrio aquí. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es muy simple, porque cualquiera que nos vea a nosotros, y eso lo hemos hablado muchas veces, cualquiera que nos vea a nosotros piensa, son judíos, o se están convirtiendo al judaísmo, o están haciendo judaización. Pues no, se trata de que nuestro equilibrio es llegar al libro, escudriñarlo, ¿sabes cómo está escrito aquí? Con la revelación del Evangelio. Ese es el equilibrio, porque en ningún momento el Evangelio significa supresión del Antiguo Testamento. Y ya lo hemos, en un versículo, en un pasaje muy claro se resuelve esa discusión. Cuando se habla del Nuevo Testamento, en el profeta Jeremías capítulo 31, ¿en qué consiste el Nuevo Testamento? En poner la Torá en la mente y en el corazón. Entonces, si en eso consiste el Nuevo Testamento, ¿por qué hoy la cristiandad no conoce la Torá? ¿Por qué no la vive? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué quiere tomar todo como tan subjetivo? No es que a mí me parece, es que Dios es amor, sí, pero ¿y quién ha dicho que el amor de Dios es contrario a sus mandamientos? Resuélvame esa pregunta. Porque Yehoshua inclusive le dijo a todos los que estaban allí, yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, ¿verdad? Y le dijo, cualquiera que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres,
Ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. O sea que el estricto fue, ¿o no? Porque yo creo que esa sentencia debería asustar a cualquiera. En el sentido de no venir yo a decir, no, no, ya eso está abolido, ya eso, si el propio maestro dijo que no está abolido. ¿Quiénes somos nosotros para venir a decir, o pretender decir que Pablo o Pedro o cualquier otro discípulo dijo algo por encima de Jesús? Eso sería ilógico. ¿Ya? Entonces por eso Pablo inclusive dice, pero ¿acaso está Mashiach dividido? Porque yo oigo que unos dicen que yo soy de Apolo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo. Pero ¿quién ha dicho que esto es una división? ¿Quién ha dicho que esto es cuestión de visiones o de opiniones o de interpretaciones? ¿Ya? Es uno solo. Si tú has leído a Pablo o has leído a Pedro y crees que él dice algo distinto a lo que dijo Jesús, estás leyendo mal. Sencillo. Eso no es para discutirlo. Shalom. Entonces vamos a ir recabando ahora el versículo 8 al 16 y vamos a ir repasando algunos conceptos. Permítanme, abro acá nuestro texto y estamos en Romanos capítulo 1 versículo 8 para continuar. Dice: primeramente doy gracias a Dios, ¿verdad? Al Dios mío. Entonces la expresión que viene allí está en duda, porque las traducciones castellanas dicen mediante Jesucristo. Perdón, el capítulo. Capítulo 1, verso 8. Entonces la expresión en griego dia Jesucristo, que sale allí en griego, el Códex Sinaítico dice que eso fue una añadidura, que en los textos más antiguos no aparece. ¿Ya? Porque pues cualquiera va a pensar de pronto, pero mira que Dios es uno y Jesús es otro. Pues que no. ¿Qué texto específicamente? Donde dice a través de Jesucristo. ¿Ya? 1.8. Primeramente yo doy gracias al Dios mío. Entonces ahí viene un paréntesis, a través de Jesucristo. Bueno, eso que está allí está agregado, se considera agregado. Mediante Jesucristo. Doy gracias a Dios. Mediante Jesucristo. Ese mediante Jesucristo está como agregado. Diga. Día. Y Entonces voy a día. leer primeramente. Doy gracias a Dios por todos ustedes. ¿Ya? ¿Está claro? Por todos ustedes. ¿Por qué cosa? Porque, entonces miren, en griego dice así, hoti hepistis himon, ¿ya? Entonces aparece la expresión hepistis himon, ¿verdad? Esto significa literalmente la fidelidad de ustedes. ¿Ya? Se divulga por todo el mundo. Porque la fidelidad de ustedes, ¿qué dice? Se divulga por todo el mundo. Entonces ahí hay dos palabras que vamos a recordar o analizar. Una es la palabra pistis y la otra es la palabra cosmos, que aparece ahí, que han traducido mundo, pero no es mundo. Pero cuando dice de que vuestra fidelidad. Ahí vamos, por eso vamos a analizar la frase fidelidad. La fidelidad de vosotros, ¿ya? Sí. Es la pregunta que hemos aquí ya recabado muchas veces, pero vale la pena recordarla. ¿Tiene el hombre fe? Pues no, porque la fidelidad es Dios. ¿Ya? Entonces cuando dice la fidelidad de vosotros, ya aquí hemos hablado antes, que este de significa con relación a ustedes. La fidelidad que es con relación a ustedes, ¿ya? Es anunciada. Es decir, que aquí la fidelidad es Dios. En otras palabras, usted puede reemplazar ahí la fidelidad de vosotros por Dios de vosotros. El Dios de vosotros. La fidelidad. Usted puede reemplazar por Dios. Y ya. Para que cambiemos el chip de que es que no, que yo tengo fe, pero es que no se tiene fe. Dios es fiel, como lo dice en Deuteronomio 32, y Él ha derramado la fidelidad en nosotros. Por tanto, la fidelidad es don de Dios. No, y Pablo lo dice en Gálatas. Claro, Esto no es de vosotros, es sino don de Dios, lo dice en Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fidelidad, y esta no es de vosotros, es don de Dios. Filipenses lo dice, a vosotros se os ha concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Se os ha concedido, es una dádiva, un regalo. un regalo. Entonces cuando Él dice, doy gracias a Dios, ¿verdad? Primero de todo, porque la fidelidad de ustedes, o sea, Dios, ¿ya? Se ha
se ha comunicado en todo el cosmos. Y habíamos hablado en la clase anterior lo que era el cosmos. Para los griegos y la mentalidad helenista, romano-helenista, el cosmos era lo estéticamente perfecto. ¿Ya? Fíjense que aquí no se está refiriendo al mundo. Cuando dice ahí al mundo, pues no al planeta. Implica el universo, implica el mundo espiritual, porque es cosmos. De ahí viene, repito, cosméticos. El cosmético en español, lo estéticamente perfecto, se ve bonito. Para los griegos todo estaba ya ordenado, todo estaba armónico. Esto no necesitaba intervenciones. Así que ya es muy fuerte decirle a un griego, a un helenista, que es que viene Dios a intervenir en el cosmos. ¿Ya? ¿Está claro? Porque Dios estaba en la mente helenista, griega, romana, estaba en su lugar y Él no se metía aquí a corregir nada. ¿Me explico? Porque ya todo estaba hecho. En cambio, en la mentalidad hebrea, Dios ha venido a intervenir el cosmos. ¿Ya? En la teología judía, a este mundo visible, al mundo que vemos, sea con telescopios o con microscopios, con nuestros ojos, se le llama Olam HaHoshech, el mundo de las tinieblas. Repite. Olam HaHoshech, en hebreo. Refiriéndose Al mundo de las tinieblas. Es decir, que este mundo, desde el punto de vista espiritual, está sumergido en tinieblas. Y lo dice en la carta, lo decía ahorita en la oración, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros los creyentes somos los que resplandecemos. El mundo, o sea, que el Claro, mundo está oscuro. el mundo está oscuro. Está claro, el cosmos está oscuro. ¿Ya? Pero nosotros hemos sido, por eso la canción de ahorita, levántate, brilla, porque tu luz vino. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, ya, las naciones, y la sombra a todos los pueblos. Pero sobre ti brillará Adonai, y su gloria resplandecerá sobre ti, se verá sobre ti. ¿Qué más quieren? Entonces a este mundo se le llama Olam HaHoshech, en tiniebla. Así que no es estéticamente perfecto a la opinión de Dios. Lo era para la opinión griega. Entonces, la pistis de nosotros, la fidelidad que ha venido a nosotros, no porque nos pertenezca a nosotros, sino con la cual hemos sido bendecidos, esa fidelidad de Dios como don se está anunciando en el mundo y está resplandeciendo como antorcha en lugar oscuro. ¿Ya? Cada vez que surge un creyente es como si germinara una planta, ¿ya? Brillante, así, yo me lo imagino así, como surgir una nueva plantica del suelo. Por eso es que dice allá el profeta que el desierto florecerá. ¿Ya? Sí. ¿Está claro? Porque el desierto es este mundo, el cosmos, no hay nada, pero cada vez que va surgiendo un creyente es como si se fuera repoblando el desierto. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien. Dice, entonces por todo el cosmos tiene implicación espiritual. Porque testigo me es Dios a quien sirvo, ¿verdad? ¿Cierto? Al cual adoro, dice, fíjense, dice, en tovnefmatimu, dice en griego. Entonces, con el espíritu mío, otra palabra clave para resolver, ¿ya? La palabra nefma, en griego. ¿Por qué ahí dice? Con el espíritu mío. ¿Qué sería entonces adorar en o con el espíritu? Igual dice el espíritu de mí. ¿Ya? De la vida. El espíritu de mí. ¿Cuál es ese espíritu de mí? Y aquí es importante, lo hablaba ya con el hermano Orlando, esto es fundamental. Por eso es importante hacer lectura del contexto. Para el mundo greco-romano había una dualidad. El espíritu era algo puro, ¿cierto? Y lo carnal era la prisión del espíritu. Acuérdense de Platón, Aristóteles, los filósofos que vinieron después de ellos. Vinieron con esa historia de que había un mundo de las ideas, de que había un mundo perfecto donde el alma se escapaba, el espíritu y todo esto, y la prisión era este cuerpo. Pero cuando aquí Pablo dice el espíritu de mí, no se está refiriendo a él como si estuviera pensando en griego,
explico? Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y eso lo dice la propia carta en el capítulo 7. ¿Cuál sería el problema de decir mi espíritu? Que Pablo le hace una completa demostración a quienes así piensan, que ese famoso espíritu que ellos tenían no servía para nada. ¿Por qué? Porque si hubiera tal cosa como un espíritu humano, ¿ya? Bueno, además bueno y prístino, incontaminado, etcétera, puro, si hubiera tal cosa en el ser humano, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque sucumbiría ante la carne. ¿Ya? Entonces ya habían algunos que salían diciendo, no, yo sirvo con el pecado de la carne y con la mente, con el espíritu a Dios. No, qué negocio, ¿cierto? Entonces no era poderoso. Entonces no era poderoso. O sea, ¿para qué quieres tú un espíritu así si tu vida aquí te la va a arruinar? Claro. ¿Me explico?